Buenas noches. Antes de ir con la información del día, vamos a ver esta historia inverosímil, pero brutalmente real. Ayer presentamos imágenes de cómo 3 jóvenes mataban a un policía en Cuernavaca. Hoy se conoció que uno de ellos, un niño, 16 años, fue detenido. Era un joven que tenía ficha de desaparecido. Pero no estaba desaparecido, estaba muy activo en la zona de Cuernavaca y Temisco. ¿Y quién se lo informó a la autoridad? Quien lo señaló fue su propia madre. Morelos, México, julio de 2024. Maximiliano tiene 16 años. Formaba parte de las cifras de miles de desaparecidos en México. Su madre denunció su desaparición hace 37 días, luego de que no regresó a su casa en Temixco. La propia Fiscalía de Justicia de Morelos publicó esta ficha el 19 de junio. Unos 65 metros de altura, complexión delgada, cabello castaño oscuro y un tatuaje con uno de sus apellidos en la mano derecha. Sin embargo, Maximiliano no estaba desaparecido. Estaba asaltando y asesinando. Él es el joven que presuntamente asesinó al guardia de seguridad de la planta recicladora de Cuernavaca la madrugada de ayer. Fue detenido anoche, 16 horas después de asesinar al policía, luego de que su propia madre, quien había denunciado su desaparición, lo entregó, según confirmó Imagen Noticias, la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Su madre lo reconoció en el video donde mata al policía bancario en un supuesto intento de asalto. Pero no era su primer robo. El domingo asaltó una taquería ubicada en el fraccionamiento Campo Verde de Temixco. En las cámaras de seguridad se observa a Maximiliano con la misma ropa que describe su ficha de desaparición. Una sudadera blanca con capucha, bermudas de mezclilla azul marino y tenis color blanco. En el video también aparecen sus otros 2 cómplices, con quienes asesinó al policía Ernesto. Con armas cortas y un rifle, amagaron a los clientes de la taquería y a los empleados para robarles sus pertenencias. En 1 minuto y 20 segundos, cometieron el asalto y se fueron. Maximiliano Israel no estaba desaparecido, seguía en Temixco y en Cuernavaca. El joven está señalado de liderar una banda criminal dedicada a cometer asaltos y asesinatos en la zona metropolitana de Cuernavaca. Maximiliano era conocido por las autoridades como el FM. ¿Qué es esto? Reportado como desaparecido. En realidad estaba asaltando, estaba robando, estaba matando. Fue la propia madre de este muchacho quien le informó a la autoridad. Ya está detenido, 16 años. Los otros 2 jóvenes que aparecen en las imágenes estaban con Maximiliano anoche antes de su detención. Sin embargo, pues por lo visto pudieron huir y hasta el momento no han sido detenidos. Así las cosas. Please welcome the next President of the United States, President Donald J. Trump. Segundo día de aclamación, de apogeo para Donald Trump, así lo recibieron hoy en este segundo día de la convención del Partido Republicano en Milwaukee, en Wisconsin. Llegó a los últimos discursos del día, estuvo acompañado por quien va a ser el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Trump escuchó los discursos de quienes fueron sus rivales, entre comillas, en la disputa por la candidatura republicana, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. También habló la nuera y presidenta del partido, Lara Trump. La agenda del día fue nuestro tema, el de la migración. El partido se mostró unido en torno de Trump, quien hablará el jueves cuando acepte la candidatura presidencial republicana. Bueno, las investigaciones sobre el atentado del sábado contra Trump han avanzado poco en las últimas horas. El servicio secreto señala en parte a las autoridades del poblado, de este poblado, Butler, en Pensilvania,
por los errores que habrían permitido, las cosas que tenían que hacer y no hicieron para que alguien le disparara a Donald Trump. De acuerdo con el servicio secreto, había al menos 3 policías locales en el edificio que el atacante escaló y utilizó para dispararle a 130 metros a Donald Trump. Medios de aquel país, como la CNN, el New York Times, reportaron que los servicios de inteligencia tenían información sobre un posible complot de Irán para asesinar a Trump, un complot que no estaría ligado con el ataque del sábado. El gobierno de Irán, pues de qué otra manera iba a ser, rechazó esas versiones. Aún así, dicen, el servicio secreto reforzó la seguridad desde antes del atentado, que casi le cuesta la vida a Trump y que pues aquí se puede aplicar el término, la palabra milagrosamente, salvó la vida de Trump por esto. Un pequeño giro de cabeza aparentemente fue lo que salvó a Donald Trump. A través de redes sociales se difundió esta animación en 3D que reconstruyó la trayectoria de la bala y el movimiento de cabeza de Trump, un movimiento de última hora que le salvó la vida. La bala le perforó la oreja derecha y no la cabeza. La animación fue difundida a través de una cuenta llamada Point Consciousness. Donald Trump le dijo a su médico que giró la cabeza para ver una tabla sobre migración ilegal que acababa de presentar en el meeting y que se proyectó en una de las pantallas. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. El azar, la suerte, la fortuna, lo que sea, pero así y por ese giro se habría salvado Donald Trump. Hoy el presidente Biden retomó sus actividades de campaña, estuvo en Las Vegas, donde insistió en bajarle el tono a la confrontación política. Dice, pues al estilo de las campañas políticas, bajemos el tono y luego, ¡boom!, suelta un derechazo. It's time for an important conversation in this country. Our politics has gotten too heated. Now, just because we must lower the temperature and our politics is related to violence, it doesn't mean we should stop telling the truth. Well, here's the truth about why Donald Trump's presidency was hell for Black America. And you peacefully protested George Floyd's murder. Donald Trump called for the National Guard to go after you. What in the hell's the matter with this man? No, I'm serious. Hay que bajar la temperatura del debate político, pero el gobierno de Donald Trump fue un infierno. ¿Qué demonios le pasa a ese tipo, a Donald Trump? En fin, ¿qué vamos a decir nosotros de campañas electorales si venimos saliendo de unas? El presidente López Obrador, por cierto, se quiso subir al tema a otras cosas relacionadas con el tema del atentado contra el presidente Donald Trump y pues le recomienda a Trump, a Biden y a los estadounidenses, les recomienda que hagan esto. Nos complace, nos satisface, nos sentimos bien de que no le haya pasado nada al expresidente Trump. Celebramos que no haya pasado a mayores, pero sí amerita una reflexión. Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería bien visto por los estadounidenses, pues hay muchos estadounidenses que se oponen firmemente a que se regule la compra, la venta de armas en aquel país, pero el presidente dice que la mayoría lo vería bien. En fin, Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de Estados Unidos, con los mismos que ayer estuvieron con el presidente López Obrador. En sus redes sociales compartió una fotografía.
ahí está, y escribió: me dio gusto recibir a legisladoras y legisladores de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ken Salazar, y ratificar la importancia de una relación de amistad como socios y vecinos en condiciones de respeto e igualdad. Por cierto, el presidente López Obrador habló esta mañana de lo que ocurrió el 20 de junio, hace un mes, cuando policías estatales de Veracruz asesinaron a 2 pobladores que se manifestaban contra una empresa, contra Granjas Carroll, en el municipio de Totalco, esto es en Veracruz. El presidente dijo que la Policía Estatal de Veracruz no debió actuar así, que su gobierno siempre ha llevado a la práctica la política de no represión y no uso de la fuerza. Aseguró que se hará justicia en este caso, donde ya hay 5 policías detenidos. Y bueno, vamos a ver esto sobre excesos en el uso de fuerza o crímenes cometidos por las fuerzas del Estado. Esta semana, principio de semana, conocimos el caso de una agresión contra una familia sobre la carretera que va de San Luis Potosí a Matehuala. Ahí murió una niña de 9 años. La agresión, todo indica, fue cometido por 2 guardias nacionales, quienes primero huyeron y luego se entregaron. Hoy pudimos hablar con la mamá de la niña asesinada, todo indica que por 2 guardias nacionales. Imagen Noticias encontró a la familia atacada el fin de semana por guardias nacionales en San Luis Potosí. El ataque, en el que murió una niña de 9 años llamada Naomi, ocurrió en la carretera federal 57 a la altura del municipio de Villa Hidalgo. Otro joven de 15 años también resultó herido. Nos encontramos en el kilómetro 62, justo en donde se dieron estos hechos. Aquí se encuentra esta cruz, una cruz que se colocó en memoria de una persona que lamentablemente perdió la vida a consecuencia de un accidente. El día de mañana se tendrá que colocar en este punto otra cruz a nombre de esta pequeñita que lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las balas de la Guardia Nacional. Íbamos circulando y de repente no vimos que venía una Guardia Nacional y de repente así como prendieron las luces y nos empezaron a tirar. No nos queríamos detener porque venían los trailers así en medio y nos queríamos salir y los trailers no nos dejaban. Nos disparaban y pues ya no pudimos hacer nada por la niña. Se bajaron, cuando nosotros llegamos se bajaron, pero pues ya nos habían matado a la niña. Se bajaron, pero le dijimos que por qué nos dispararon y mataron a la niña. La señora Patricia asegura que después de atacarlos, los guardias nacionales se dieron a la fuga. Cuenta también que en medio de la oscuridad buscó quien los auxiliara y fue otro elemento de la Guardia Nacional quien llegó y los ayudó, pero su hija de 9 años ya había muerto. Su esposo Herminio y el adolescente de 15 años identificado como Sergio resultaron lesionados. Ella resultó ilesa. Después de eso, yo les hacía parar la parada y los pobres se pasaban, pero nadie nos auxilió, nadie nos hizo parar. Después llegó otro elemento de la Guardia Nacional, fue el que nos intentó auxiliar ahí. Hay respuesta por parte de las autoridades de procuración, la puesta a disposición ya ante el juez de control de los 2 elementos involucrados, el aseguramiento por parte de la propia Guardia Nacional de los vehículos, pero también el acompañamiento que dio la Comisión Estatal de Víctimas por disposición del señor gobernador. Es ahí donde tuvimos conocimiento para que se le diera toda la atención respectiva a la familia, al padre de la joven y a la familia del otro joven lesionado, con la finalidad de que no se parara o no se detuviera en ningún momento esa atención médica y los servicios funerarios. Ella era una niña muy feliz. Cada vez que estábamos con ella, ella era una niña increíble, venía a jugar con los primitos y todo, maravillosa la niña. ¿Qué pasó aquí? Los 2 guardias nacionales están presos en el penal de La Pila y están a la espera de que se reanude la audiencia en la que pues es muy probable que sean imputados por los delitos de homicidio, será homicidio agravado en contra de la niña y homicidio en grado de tentativa por haber herido al joven de 15 años, quien también viajaba en el automóvil. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es la capacitación para estos guardias
para estos guardias nacionales. En otras cosas, Carlos Ahumada llegó a la Ciudad de México, llegó en la madrugada y horas después se presentó de manera voluntaria ante un juez penal en los juzgados del Reclusorio Norte. Así lo confirmó la Fiscalía de la Ciudad de México. La Fiscalía detalló que Ahumada llegó antes del mediodía, ahí ante ese juez, se identificó con un pasaporte extranjero, hizo entrega de distintos documentos. El Ministerio Público le pidió al juez que se ejecutara el cumplimiento de la pena, que según la Fiscalía le resta por cumplir a Ahumada, que es de 1 año y 10 meses de prisión, pero el juez rechazó la petición porque Ahumada tiene vigente una suspensión provisional para evitar ser detenido. Queda pendiente otra audiencia, según se informó, solicitada por los abogados de Ahumada, donde se deberá resolver si el delito por el que lo sigue persiguiendo la justicia, la Fiscalía de la Ciudad de México, delito por el que ya fue sentenciado, que es fraude genérico, prescribió o no. Hoy la Fiscalía de Justicia hoy eso fue lo que ocurrió con Carlos Ahumada. Él está en su casa, él está en libertad. Veremos qué es lo que hace en los próximos días. Y está esta discusión que, por más increíble que parezca, estamos hablando de delitos de hace 20, 21 años por los que Ahumada estuvo en la cárcel y según la autoridad, pues hubo una irregularidad y Ahumada adeuda 20 y tantos meses todavía en prisión, además de, según la Fiscalía, una cantidad. En otras cosas, la Fiscalía de Justicia del Estado de México citó al futbolista Carlos Salcedo, jugador todavía de Cruz Azul, para que se presente en calidad de testigo sobre la investigación por el asesinato de su hermana, de Paola Salcedo. El citatorio fue entregado en las instalaciones del Cruz Azul. Hoy, pues no lo habían localizado. Esto se dio luego de que la madre de Salcedo acusara en las redes sociales que él, Carlos Salcedo, y su esposa son los presuntos autores intelectuales del asesinato de la hermana de Carlos, la hija de la señora. Hay una investigación. La semana pasada la madre de Salcedo declaró en la Fiscalía y hasta ahora hay 2 detenidos materiales por el asesinato, quienes siguen diciendo que se trató de un asalto. Y esta tarde fueron encontrados los cuerpos de 4 hombres, una mujer y un menor de 14 años, en una obra negra, esto ubicado a un costado del libramiento carretero Uriangato-Salvatierra, en Yuriria, en Guanajuato. Las primeras versiones indican que las víctimas son familiares. A estas 6 personas las habrían sacado por la fuerza en una casa en la colonia La Aldea, los llevaron hasta esa obra negra y los mataron. En fin, la historia de toda la vida. No hay detenidos por el asesinato. Y bueno, sobre esa, precisamente en ese municipio, en Yuriria, vamos a ver, es una historia que manejamos en tiempos de sequías, la sequía de la laguna de Yuriria. ¿Cómo está hoy? Ya que han comenzado las lluvias, ya han caído lluvias tan fuertes en el país. ¿Está viva la laguna de Yuriria? En algunas partes México se ahoga y aunque algo de agua ha llovido en Guanajuato, en otras la sed no cede. En Yuriria ha caído tan poca lluvia que las lanchas pesqueras tienen más agua adentro suyo que debajo. Este maizal, las lechugas y las calabazas brotan 2 metros abajo de donde debería mecerse la superficie verdosa y dorada. Pero hoy, en vez de almacenar 52 millones de metros cúbicos de agua, como los que contenía en esta misma fecha de 2023, apenas almacena el 0.2% de su volumen pleno, así que sus compuertas solo ofrecen basura y podredumbre.
La nueva huerta se parcela con mecates y botellas de plástico a pasos del tractor que sirvió para podar el lirio acuático, la mala hierba que asfixió el agua de Yuriria, pero que ahora es chatarra junto a las buenas plantas que crecen sobre la nueva tierra. Porque aquí nunca ha sido eso, tierras secas, sino un pantano de moscos de malaria hace medio milenio y hoy de dengue. Al otro lado del estado de Guanajuato, estos remeros deberían navegar por encima de la cúpula de la iglesia virreinal de la Virgen de Dolores, inundada junto con el antiguo pueblo de Sangarro hace medio siglo, para contener las anegaciones de la vecina ciudad de Irapuato y dar de beber a algunas de las tierras más fértiles de México. Todo lo que aquí se encuentre a la vista debería estar bajo el agua de la presa de la Purísima. En vez de los óleos novohispanos, las paredes de la iglesia que albergó un archivo de notaría eclesial y que fue paso hacia la mina de oro más rica del mundo, han sido grafiteadas de esta manera. Pero los científicos han dictado el juicio final. El clima cambió y estas piedras olvidadas en un recoveco de Guanajuato volvieron de su tumba de agua para recordarnos la ruina de la tierra. Sangarro ha sufrido la paradoja de la tragedia por el agua, que los aventó con todo y los santos de su iglesia cerro arriba, pero que luego les dio pescado para comer y vender, y más recientemente, algo de turismo. Hoy, la sequía se obceca como castigo bíblico, pero para los guachicoleros del agua, si nomás llueve en su milpa, no importa nada, ni siquiera el fin del mundo. Ahí están las estampas, ahí están las imágenes. Eso en Guanajuato. Pues no tan lejos de ahí, la lluvia dejó estragos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay partes de Zapopan hubo partes de Zapopan donde el agua alcanzó 1,5 metros de altura. Protección Civil reportó varios autos varados. La lluvia dejó imágenes como esa. Un carro arrastrado por la corriente que después quedó varado con la conductora a bordo. Pues las imágenes mexicanísimas de la sequía, pasamos todos los años a esas imágenes. Esto se dio en la avenida Patria, en Lomas del Seminario, allá en Guadalajara. No se reportan personas lesionadas por estas lluvias en Guadalajara, pero sí varias afectaciones, parte del plafón de un centro comercial se cayó. Se registraron ráfagas de vientos superiores a 90 kilómetros por hora. Vamos a ver. Así está lloviendo en Guadalajara, con ráfagas de viento que también tiraron postes de luz, tiraron árboles, vehículos, además esa imagen, vehículos dañados. Protección Civil y los bomberos informaron que están con todo, tratando de levantar los árboles, de reparar lo afectado. Bueno, nos vamos a pausa, pero hoy no nos podemos brincar estas 3 noticias rápidas que tienen que ver con los deportes. En abril del año pasado, los muy obedientes, los muy acomedidos diputados oficialistas, los de Morena y todos sus demás rémoras, decidieron que había que liquidar Financiera Rural. Sí. Porque según el presidente, se le daba nada más dinero a los grandes empresarios y los grandes empresarios no se lo devolvían a Financiera Rural. El secretario de Hacienda sale en estos días y dice, oigan, estuvo muy mal cerrar. Bueno, no dijo estuvo muy mal. Dijo, se hizo un gran hueco para el financiamiento al agro haber cerrado Financiera Rural. Poco más de un año después de que este mismo gobierno, este mismo secretario decidió que se cerrara, porque Financiera Rural ya se supo que sí le estaba dando dinero a los pequeños, a los
productores que más necesitan crédito, los grandes productores agrícolas. ¿Tú crees que Milsa, Maseca necesitan crédito del Estado? Ellos consiguen crédito en el mundo y lo consiguen muy bien. Bueno, pues hoy dice López Obrador, pero ya no se preocupen. Seguramente Claudia Sheinbaum va a encontrar un esquema. Sí, dijo, seguramente Claudia Sheinbaum encontrará un esquema para dar bien el crédito a los campesinos, para dar el crédito al sector agrícola que más lo necesita. ¿Para qué cerrar Financiera Rural? O sea, le está pidiendo a Claudia Sheinbaum que haga lo que él echó a perder. Que reviva Financiera Rural con un nuevo nombre. Con un nuevo nombre. Financiera Bienestar para el Campo, algo así. ¡Qué listo eres! El propio presidente dijo que por qué no se creaba Financiera del Bienestar. Ah, mira. No, o sea, si la tienen bien pensada. Mira, está bien que se regrese a dar financiamiento a los pequeños productores. Porque el FIRA, que no es de Banco de México, sino la Secretaría de Hacienda, ese también nada más se queda en los ricos, en los grandes productores. Pero ¿había necesidad de hacerlo así? Pues ya lo hicieron. ¿Tú conoces algún caso de algún gran agricultor que no haya devuelto el dinero? No, David. Pues, pero ahora ya le dijo, arregla lo que yo descompuse, querida Claudia. Remátala, David. Y hablando de esas cosas, tenga mucho cuidado. Estamos viviendo una época de fraudes, muchos fraudes en contra de los usuarios de la banca. Tenga mucho cuidado. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, el gobierno incumple una promesa, la incumple, porque dijeron que iban a hacer otra cosa. Una promesa de final sexenio. Volvemos con eso. Hoy, 16 de julio, formalmente terminaron las clases del ciclo escolar 2023-2024. Y a pesar de lo que prometió el gobierno hace no mucho, no se aplicó la prueba piloto para que México pueda aplicar la prueba PISA en el próximo ciclo, el ciclo 2024-2025. ¿No hubo interés en hacerlo? ¿O se engañó afirmando que se haría algo que sabían que no se iba a hacer? Ni una palabra de la Secretaría de Educación Pública y ningún comentario del próximo secretario, de Mario Delgado. Mala señal por donde se le vea. México aísla a sus niños y a sus jóvenes de las evaluaciones para medir con estándares reconocidos el nivel de nuestra enseñanza. Eso es la prueba PISA, una evaluación con estándares de alta calidad. Mala señal por donde se le vea. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.